me llamo Imogen Wood. Tengo 33 años. El 13 de febrero, mi hija Bayelit, de 11 años, regresó de la escuela y descubrió que su llave ya no abría la puerta. Mi propia madre había cambiado la cerradura esa misma mañana. Dejó a Bayelit afuera, bajo una lluvia terrible, durante 5 horas completas. A las 8:30 de la noche por fin abrió la puerta y le gritó con desprecio: «Una bastarda no merece vivir bajo este techo. Llévate tu error lejos de mi vista». Bayelit levantó la mirada hacia su abuela, empapada y temblando, y me preguntó en voz bajita: «Mamá, ¿entonces mi papá no es mi verdadero papá?». Esa noche nos fuimos de la casa a las 10, mojadas, congeladas y con el corazón destrozado. 3 días después, mi madre recibió 3 cartas oficiales. Y yo desperté con 86 llamadas perdidas. Ellos pensaban que yo estaba sola. Creían que no tenía cómo defenderme porque mi esposo estaba en servicio militar fuera del país. Pero se equivocaron. Lo que descubrieron después de que llegaron esas cartas terminó destruyendo todo para ellos. Pero antes de contarles qué pasó en esos 3 días, necesito explicarles cómo era nuestra vida antes de aquel viernes. Necesitan entender todo lo que nos arrebataron. Isen y yo nos conocimos en 2012. Yo tenía 20 años y trabajaba en una cafetería cerca de Fort Carson. Él tenía 23 y acababa de terminar su entrenamiento como oficial. Siempre pedía café negro y dejaba $5 de propina por una taza de 2. La primera vez intenté devolverle el dinero y él solo sonrió y dijo: «Quédatelo». Me sonreíste como si fuera una persona normal y no solo un uniforme. Nos casamos en agosto de 2013. Yo usé el vestido de mi abuela y él su uniforme militar de gala. Éramos jóvenes, sin dinero, pero completamente seguros de que queríamos pasar la vida juntos. Bayelit nació en junio del año siguiente. Isen fue el primero en cargarla. Recuerdo verlo contando sus dedos, acariciando su nariz pequeñita y susurrándole promesas que yo apenas podía escuchar. Tiempo después me confesó lo que le dijo ese día: «Siempre voy a protegerte». Y cumplió esa promesa durante 11 años. En marzo de 2018 compramos nuestra casa. Tenía 3 habitaciones, una puerta azul y un árbol enorme al frente que cada octubre se pintaba de color dorado. Bayelit escogió sus propias cortinas para su cuarto, moradas con estrellas plateadas. Tenía solo 4 años cuando la señaló en la tienda totalmente convencida. «Esas, mamá. Esas son las mías». La escritura de la casa llevaba nuestros 2 nombres, Imogen R. Wood y Isen J. Wood. Firmamos juntos. Esa casa era nuestra en todos los sentidos. Isen estuvo en misión 2 veces antes de octubre de 2025, 6 meses en Irak y 8 en Afganistán. Y cada vez logramos salir adelante. Bayelit fue creciendo y poco a poco entendió lo que realmente significaba que su papá fuera enviado lejos por tanto tiempo. Bayelit empezó a contar los días en el calendario, tachándolos con un marcador morado. Esta misión de Isen se suponía que sería algo rutinario: Afganistán, 6 meses, de octubre a abril. El plan era que regresara a finales de abril de 2026. La mañana en que se fue, Bayelit lloró tanto que terminó enfermándose. Salimos rumbo a Denver a las 4 de la mañana. El aeropuerto estaba helado y lleno de luces blancas que lastimaban los ojos. Isen cargó a Bayelit en brazos como cuando era más pequeña y le susurró algo al oído que hizo que ella asintiera mientras seguía llorando. Después de que cruzó seguridad, Bayelit volteó a verme y me dijo: «Papá me dijo que fuera valiente, pero no me siento valiente, mamá». Yo le acaricié el cabello y le respondí: «No tienes que sentirlo para hacerlo». Y eso hicimos las 2. Octubre pasó rapidísimo entre la escuela, trabajo y pendientes de la casa. Yo trabajo desde casa como diseñadora gráfica freelance. Gano bien y tengo horarios flexibles, pero cuando Isen no está, la casa se siente enorme y demasiado silenciosa. A Bayelit le costaba muchísimo dormir. Todas las noches hacía la misma pregunta: ¿cuándo va a llamar papá? Y yo siempre respondía igual: «Cuando pueda, mi amor». ¿Pero cuándo? Pronto. Las llamadas llegaban cuando se podía. Afganistán estaba 8 horas y media adelante y además tenía restricciones por seguridad.
A veces hablábamos 20 minutos por videollamada con pésima señal. Otras veces solo llegaba un mensaje corto. Estoy bien. Las amo. Dile a Bayelit que estoy orgulloso de ella. Para principios de noviembre yo ya me sentía completamente agotada. Trabajaba a tiempo completo, cuidaba sola a Bayelit, atendía la casa y trataba de mantenerla animada mientras yo me estaba derrumbando por dentro. Entonces, el 3 de noviembre, mi mamá me llamó y ofreció quedarse con nosotras una temporada. Y sinceramente, casi lloré de alivio. Déjame ayudarte, me dijo. No puedes cargar con todo sola. Me quedo en el cuarto de visitas, llevo a Bayelit a la escuela, preparo la cena solo hasta que Isen regrese. Dudé por un momento. Mi mamá y yo siempre tuvimos una relación complicada. Siempre criticaba algo, cómo educaba a Bayelit, cómo llevaba mi matrimonio, cómo gastaba el dinero. Pero seguía siendo mi madre y yo estaba agotada. Está bien, le dije. Ven el fin de semana. Llegó el 7 de noviembre con 3 maletas enormes. Y durante 2 semanas sentí que alguien por fin me había salvado. Patricia Caldwell, mi madre, de 59 años, viuda y excontadora, la mujer que me enseñó a leer, me ayudó con la tarea y me abrazó cuando murió mi papá. Esa mujer se instaló en nuestro cuarto de huéspedes. Pero para diciembre ya parecía otra persona completamente distinta. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas. Cocinaba, recogía a Bayelit en la escuela y dejaba la cocina impecable cada noche. Yo por fin pude ponerme al corriente con el trabajo. Bayelit también parecía más feliz. En Thanksgiving hicimos videollamada con Isen. Los 3 nos acomodamos frente a la laptop mientras mi mamá saludaba desde atrás. ¿Cómo estás, amor?, me preguntó Isen cuando Bayelit fue por el postre. Bien, mamá ha ayudado muchísimo, le respondí. Qué bueno. Me alegra escuchar eso. Se veía cansado, más delgado que antes. También me preocupo por ti, me dijo Isen aquella noche. Estamos bien. Te extrañamos mucho, pero estamos bien, le respondí. Ese 24 de noviembre fue la última vez que dije esas palabras creyendo de verdad que eran ciertas. El 15 de diciembre yo estaba trabajando en mi oficina cuando escuché a mi mamá moviendo cosas en el garaje. Dijo que estaba organizando cajas viejas. Una hora después fui a ver qué hacía y la encontré sosteniendo una fotografía. Su expresión ya no era la misma. ¿Quién es este?, preguntó levantando la foto. Era una imagen de una conferencia de diseño en Denver, tomada en marzo de 2019. Salíamos 8 personas frente a un letrero, todos con certificados en la mano. Una foto totalmente normal de trabajo. Es de una conferencia, le expliqué. ¿Por qué? Ella señaló a un hombre que estaba parado a 2 personas de distancia de mí. Nunca me hablaste de él. Suspiré. Mamá, hay 8 personas en esa foto. Es un evento de trabajo. Estás demasiado cerca de él. Es una foto grupal. Todos estamos juntos. ¿Qué estás insinuando? No respondió. Solo se llevó la foto a su cuarto. Más tarde la encontré sobre su buró. Las esquinas estaban dobladas de tanto tocarla. Algo había cambiado en ella. Para finales de diciembre sus comentarios empezaron a ponerse raros. Cosas pequeñas al principio. Bayelit no se parece mucho a nuestra familia, ¿verdad? Qué curioso que tenga la nariz de la mamá de Isen, pero nada de nuestro lado. ¿Crees que cuando crezca se parezca más a la familia? Yo trataba de convencerme de que solo estaba sensible, quizás sola o extrañando a mi papá. Pero estaba equivocada. En enero las preguntas se volvieron más directas. ¿Eras feliz antes de que Isen se fuera? ¿Nunca pensaste en alguien más? Los matrimonios son difíciles. La gente comete errores. Cada vez que empezaba con eso, yo la frenaba. Pero ella insistía una y otra vez. La noche del 5 de febrero, Bayelit ya estaba dormida cuando mi mamá me acorraló en la cocina. ¿Le fuiste fiel a Isen? Me quedé congelada. ¿Qué? Es una pregunta simple, ¿le fuiste fiel? Claro que sí. Mamá, ¿qué te pasa? Ella cruzó los brazos. Encontré esa foto.
Estaba sola con ese hombre. Había 8 personas en esa conferencia. Estabas embarazada de Bai Elite en 2014. Esa foto es de 2019, pero ¿desde cuándo estabas realmente con él? Sentí un nudo en el pecho. Jamás le he sido infiel a mi esposo. Nunca. Entonces sonrió de una forma fría que todavía me da escalofríos. Los niños no mienten. Y el ADN tampoco. Debí pedirle que se fuera esa misma noche. Debí entender lo que estaba planeando. Pero era mi madre y yo todavía creía que podía hacerle entrar en razón. El 8 de febrero llamó a un cerrajero. Yo estaba en una videollamada con un cliente cuando sonó el timbre. Mi mamá abrió la puerta. Escuché voces, herramientas, golpes. Cuando terminé la llamada, la encontré en la cocina como si nada. ¿Qué fue todo eso? El cerrajero respondió tranquila. Las cerraduras ya estaban viejas. Las cambié por seguridad. Ni siquiera me preguntaste. Te lo estoy diciendo ahora, ¿acaso no tengo derecho a mantener segura esta casa? La miré seria. Esta no es tu casa, mamá. Ella solo sonrió. ¿Segura? Las nuevas cerraduras quedaron instaladas ese mismo día. Ella se quedó con todas las llaves. Solo me dio una copia a mí. Y a Bai Elite le dijo con una sonrisa falsa, la próxima semana te mando a hacer una llave nueva, corazón. Pero nunca lo hizo. El 13 de febrero cayó en viernes. Esa mañana Bai Elite tuvo examen de ortografía y sacó una A. Salió de la escuela emocionadísima porque quería enseñarle la calificación a su abuela. Pero cuando llegó a la casa, su llave ya no abría la puerta. Yo estaba trabajando en Mugs Coffee, sobre College Avenue. Ahí tenían mejor internet para mis reuniones con clientes. Ese día tenía 3 videollamadas seguidas, de 2 a 5 de la tarde. Después de la primera reunión vi que mi celular estaba al 3% de batería, así que lo conecté a cargar y lo guardé en mi bolsa mientras empezaba la siguiente llamada. Bai Elite salió de la escuela a las 3:20. La casa quedaba a 10 minutos caminando. Era una zona tranquila y ya había hecho ese recorrido cientos de veces. Llegó alrededor de las 3:30 y justo comenzaba a llover. Metió la llave en la cerradura pero no funcionó. Lo intentó otra vez. Nada. Tocó la puerta. Abuela. Mi llave no abre. Silencio. Volvió a tocar. Abuela, soy yo, ¿me puedes abrir? Nada. Entonces apretó el timbre una vez, luego otra y otra más. Nadie respondió. Mientras tanto, mi madre estaba adentro sentada viendo televisión con el volumen alto. Escuchó cada palabra y aún así decidió ignorarla. Bai Elite terminó sentándose en los escalones de la entrada. Se puso la mochila morada sobre la cabeza tratando de cubrirse de la lluvia. A las 4:14 me mandó mensaje, mamá, mi llave no sirve. Pero mi teléfono seguía cargándose dentro de mi bolsa y no vi nada. A las 4:31 escribió de nuevo, mamá, la abuela no abre. Yo estaba explicándole estrategias de marca a un cliente de Portland mientras compartía diapositivas en pantalla. Ni siquiera revisé el celular. A las 4:52 llegó otro mensaje, mamá, sigo afuera. La lluvia empeoró. Hacía unos 6 grados y Bai Elite solo llevaba una chamarra ligera que ya estaba empapada. A las 5:18 mandó otro mensaje, mamá, tengo mucho frío. Y yo seguía sin enterarme de nada. Del otro lado de la calle, June Anderson regresaba de hacer las compras. Tenía 68 años, era maestra retirada y llevaba 20 años viviendo en esa calle. Se estacionó en su cochera, tomó las bolsas del supermercado y se quedó helada al ver a una niña sentada sola bajo la lluvia, completamente mojada. June cruzó rápido la calle sosteniendo un paraguas. Cariño, ¿cuánto tiempo llevas aquí afuera? Bai Elite levantó la mirada. Estaba pálida y sus labios ya comenzaban a ponerse morados. Desde que salí de la escuela, señora Anderson. June revisó su reloj. Eran las 6:18. Casi 3 horas. ¿Y dónde está tu abuela? Adentro, pero no me quiere abrir. June intentó convencerla.
Ven a mi porche, no puedes seguir bajo esta lluvia. Pero Bayelit negó con la cabeza. No, mi mamá puede llegar y no verme. Entonces June caminó hasta nuestra puerta y empezó a tocar fuerte, con enojo. Patricia, Patricia, tu nieta está afuera. La televisión se escuchaba perfectamente desde la calle. El volumen estaba tan alto que no había forma de no oírla. Pero nadie abrió. June sacó su teléfono y empezó a tomar fotografías. 6:18, 6:23. 6:35, cada imagen tenía la hora marcada. En todas se veía a Bayelit cada vez más empapada, más encogida y agotada. Finalmente June tomó una decisión y llamó a la policía. Marcó a la línea no urgente de Fort Collins. Hola, necesito reportar que una niña está encerrada afuera de su casa. Tiene 11 años y lleva casi 3 horas bajo la lluvia. Su abuela está adentro y se niega a abrirle la puerta. La voz de la operadora cambió de inmediato. ¿La niña está en peligro inmediato? June miró a Bayelit, empapada y temblando. Tiene frío, está completamente mojada y lleva aquí afuera desde que salió de la escuela. ¿Cuál es la dirección? June se la dio rápidamente mientras la operadora escribía. Vamos a enviar una patrulla. Por favor, quédese con la menor. Claro que sí, respondió June. El oficial James Rodríguez recibió el reporte a las 6:37 de la tarde. Prioridad 2, urgente, pero sin riesgo inmediato de muerte. Posible caso de negligencia infantil. Estaba a solo unos minutos de distancia. Llegó alrededor de las 7:15. Para entonces, Bayelit llevaba afuera 3 horas y 45 minutos. Rodríguez se acercó despacio para no asustarla. Hola, pequeña. Soy el oficial Rodríguez, ¿cómo te llamas? Bayelit. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde que salí de la escuela como a las 3:30. El oficial miró su reloj. Eran las 7:17. Casi 4 horas. Apretó la mandíbula con molestia. ¿Hay alguien dentro de la casa? Mi abuela, pero no quiere abrir. Rodríguez caminó hasta la puerta y tocó fuerte 3 veces. Policía de Fort Collins. Necesito que abra la puerta. Mi madre lo escuchó perfectamente desde adentro. Y aún así no se movió. El oficial volvió a tocar. Señora, hay una menor afuera bajo la lluvia desde hace horas. Necesito verificar que esté segura. Entonces el volumen de la televisión bajó un poco y finalmente se escuchó la voz de mi madre desde el otro lado de la puerta. Es un asunto familiar. Váyase. Rodríguez mantuvo la calma. Señora, esto es una situación relacionada con el bienestar de una menor. Necesito que abra la puerta ahora. Esta es mi casa. Lárguese. El oficial tomó su radio y llamó a su supervisor. Sargento, tengo una adulta negándose a cooperar. La menor presenta señales de exposición al frío. Solicito autorización para permanecer en el lugar. La respuesta llegó enseguida. Autorizado. Quédate con la niña. Todo esto debe quedar documentado. June le llevó a Bayelit una toalla y chocolate caliente en un termo. Mientras tanto, Rodríguez se quedó en el porche grabando todo con la cámara corporal. Y entonces, a las 7:46, mi madre cometió un error enorme. Corrió un poco la cortina de la sala, miró directamente a Bayelit y le sonrió. Pero no fue una sonrisa de preocupación ni de cariño. Fue una sonrisa fría. Satisfecha. Como si estuviera disfrutando todo aquello. Después cerró la cortina lentamente. El oficial lo vio todo. Su cámara también lo grabó. Y nuestro timbre RIN registró exactamente lo mismo. Más tarde, en el reporte oficial, él escribiría, la adulta fue visible a través de la ventana frontal. Observó a la menor aproximadamente 8 segundos. Su expresión parecía satisfecha. No mostró señales de preocupación. Hizo contacto visual con la menor, sonrió y cerró deliberadamente la cortina. El comportamiento parecía una exclusión intencional y no un malentendido. June también alcanzó a verlo desde su porche.
Observó cómo mi madre sonreía mientras mi hija seguía empapada afuera de la casa. Entonces tomó otra fotografía más. Hora marcada, 7:46 de la tarde. Otra evidencia. A las 8:20 terminé mi última videollamada. Guardé la laptop y saqué mi celular de la bolsa. La pantalla se llenó de notificaciones. 6 llamadas perdidas. 7 mensajes. Todos de Bayelit. Leí el primero y sentí que el estómago se me cayó al piso. La llamé inmediatamente. ¿Bayelit? Mamá. Su voz estaba quebrándose. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Estoy afuera, mi llave no funciona. La abuela no me deja entrar. Hay un policía aquí. Sentí que la sangre se me heló. ¿Un policía? Pásamelo ahora mismo. Un hombre tomó el teléfono. Su voz era tranquila y profesional. Señora Good. Habla el oficial Rodríguez, del Departamento de Policía de Fort Collins. La voz del oficial seguía firme, pero más seria. Su hija ha estado fuera de su casa desde aproximadamente las 3:30 de la tarde. ¿Hay un adulto dentro que se niega a dejarla entrar? ¿Puede llegar a su domicilio? Yo no lo pensé ni un segundo. Estoy a 12 minutos. Por favor, no la deje sola. No me voy a mover de aquí, señora, respondió él. Manejé como nunca en mi vida. A 90 millas por hora todo el camino, sin recordar casi nada del trayecto. Solo mis manos apretando el volante, el pie hundido en el acelerador y la lluvia golpeando el parabrisas. Entré a mi calle a las 8:45 de la noche. Y ahí estaba Bayelit. Sentada en el porche de nuestra casa. Empapada. Temblando. Una patrulla estacionada en mi entrada. June Anderson parada en su porche del otro lado de la calle, mirando todo en silencio. Y en la ventana de la sala la cara de mi madre observando. Corrí hacia mi hija. En cuanto me vio, se quebró en mis brazos. Perdón, mi amor, perdón, le dije. Mamá, yo no soy de papá, preguntó en un susurro, rota, confundida. Esa fue la pregunta más dolorosa que he escuchado en mi vida. La abracé más fuerte. Claro que eres hija de tu papá, 100%. Tu abuela está mintiendo. En ese momento se acercó el oficial Rodríguez. Señora Good, necesito hablar con usted, me dijo. Sacó su celular y me mostró el video de su cámara corporal ahí mismo, en mi entrada. Vi a mi madre mirando por la ventana. Vi esa sonrisa. Vi cómo cerraba la cortina. Señora, dijo Rodríguez en voz baja, esto es indiferencia deliberada. Voy a levantar un reporte. Esto es un delito. Intenté abrir la puerta principal. Estaba cerrada con llave. Esta es mi casa. La compramos mi esposo y yo en 2018. Los dos estamos en la escritura. ¿Tiene documentos?, preguntó él. Adentro, todo está adentro. Rodríguez tomó declaración completa, horarios, mensajes de Bayelit, el cambio de cerradura, el testimonio de June, todo. También tomó fotos del estado de mi hija, ropa mojada, labios pálidos, cuerpo temblando. Y entonces me dijo algo que me heló la sangre. A las 8:32, antes de que yo llegara, mi madre ya había hecho lo peor. Había abierto la puerta. Rodríguez estaba con Bayelit en ese momento. Mi madre los miró. Y dijo, frente a la cámara, frente al policía, frente a todos. Una bastarda no merece vivir bajo este techo. Sáquenme ese error de mi vista. Bayelit solo susurró, abuela, por favor. Y ella respondió. Tu madre es una mentirosa. Tú no eres quien crees que eres. Después cerró la puerta de golpe. Rodríguez hizo su reporte a las 9:15 de la noche. Caso 26 IFC 8142. Riesgo infantil, abuso verbal a menor, testimonios de testigos, evidencia en cámara corporal y RIN. Todo fue enviado a protección infantil. Pero yo ya no podía entrar a mi propia casa. Mi madre había cambiado las cerraduras y tenía todas las llaves. Así que hice lo único que me quedó. Tomé a mi hija y me fui.
Nos quedamos en el Hampton Inn, en Mulberry Street. Llegamos a las 10:04 de la noche. Habitación 203, 2 camas. La recepcionista vio a Bayelit, mojada, llorando, hecha pedazos y sin hacer preguntas nos dio toallas extra. La ayudé a meterse a la regadera. Agua tibia, no caliente. Bayelit se quedó ahí, mirando la pared, sin decir una sola palabra. Después de envolverla en una bata de hotel que le quedaba enorme, su mochila morada quedó junto al calefactor, secándose. La abrí con cuidado. Sus trabajos de la escuela estaban adentro pero hechos pedazos. El proyecto de historia en el que había trabajado 2 semanas estaba empapado, desechó entre mis manos. Mi proyecto, dijo ella, mirando las hojas arruinadas. 2 semanas de esfuerzo perdidas. Lo vamos a volver a hacer, mi amor, le dije. Me esforcé muchísimo. Lo sé. Perdón, de verdad lo siento mucho. Se sentó en la cama y se abrazó más fuerte la bata. ¿Por qué la abuela hizo eso? No tenía una respuesta clara, así que le di la única verdad que podía sostener. Algo no está bien con la abuela. Algo en su forma de pensar, pero no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. A las 10:47 de la noche me hizo la pregunta que me rompió por dentro. ¿Lo que dijo la abuela de que yo soy un error es verdad? No. Para nada. Absolutamente no. ¿Pero por qué diría eso? No lo sé. Pero quiero que me escuches bien, Bayelit. Tu papá es Isenwood. Él te cargó en cuanto naciste. Él te dio tu nombre. Te ama más que a nada en este mundo. Tú eres su hija, ¿entiendes? Pero la abuela dijo. La abuela mintió. Ella me creyó, pero algo en su mirada ya había cambiado. Una duda pequeña, pero peligrosa en una niña de 11 años. A las 11 de la noche en Colorado, 6:30 de la mañana en Afganistán, intenté comunicarme con el teléfono satelital de Isen. No hubo respuesta. WhatsApp solo mostraba enviado, pero no leído. Seguramente estaba en misión, fuera de alcance. Le mandé un mensaje de emergencia al oficial de enlace de su unidad, el capitán Miller. Asunto: emergencia familiar urgente. Le expliqué todo, el caso, el número del reporte, el hotel donde estábamos, todo. Después busqué en Google, abogado de familia Fort Collins emergencia 24 horas. Encontré uno, Brennan Lab PC. A las 11:34 dejé un mensaje de voz. Me llamo Imogen Wood. Necesito ayuda legal urgente. Hoy mi madre dejó a mi hija de 11 años afuera bajo la lluvia durante 5 horas, luego la insultó frente a un oficial de policía. Ahora estamos en un hotel porque cambió las cerraduras de nuestra casa. La casa es de mi esposo y mía. Él está desplegado. Necesito saber qué puedo hacer. Por favor, llámeme. Se me quebró la voz al final. Después le escribí a June Anderson. Gracias por llamar a la policía, ¿podría enviarme las fotos que tomó? Su respuesta llegó 2 minutos después. Ya se las mandé al oficial. Mañana te envío copias. Resiste, mi amor, le susurré en voz baja. Bayelit por fin se quedó dormida cerca de la medianoche, pero lloraba incluso dormida. ¿Papá, dónde estás? Yo no pude dormir. Me quedé sentada a su lado, viendo cómo respiraba entrecortado, y empecé a escribir todo lo que había pasado, cada detalle, cada hora, cada palabra que dijo mi madre. Como si mi mente necesitara dejarlo fuera para no romperse. A las 2:30 de la mañana me metí a la cama con ella. La abracé fuerte y le susurré promesas que ni yo sabía si iba a poder cumplir. A las 6:17 de la mañana sonó el teléfono. Contesté de inmediato. Señora Wood, habla Olivia Brennan. Cuénteme todo. Y lo hice. Si alguna vez te han dicho que estás exagerando, si alguna vez tu familia se volvió contra ti, si alguna vez viste a alguien lastimar a tu hijo y te sentiste sin poder hacer nada, esta historia es para ti. Porque entendí algo muy importante: la verdad no necesita gritar. Solo necesita pruebas. Y a veces esas pruebas son observar, grabar y esperar. Si estás pasando por algo parecido, no estás solo.
A veces saber eso es lo único que nos mantiene de pie. El sábado a las 10 de la mañana estaba sentada frente a Olivia Brennan en su oficina. Violet se quedó en la sala de espera con una asistente, coloreando dibujos. Tenía chocolate caliente y por primera vez en días un lugar seguro. Olivia escuchó todo sin interrumpirme. Tomaba notas, hacía preguntas muy precisas. Y entonces dijo 4 palabras que cambiaron todo. Esto es procesable. ¿Cómo? Tu madre cometió varios delitos. Poner en riesgo a una menor, abuso verbal frente a un oficial, y excluir ilegalmente a una niña de una propiedad que legalmente te pertenece. Se inclinó hacia mí. ¿La casa está a nombre tuyo y de tu esposo? Sí. Entonces tu madre no tiene ningún derecho legal ahí. Ninguno. Es una invitada. Cambiar cerraduras, sacar a la niña, el maltrato, todo eso se puede perseguir legalmente. ¿Y ahora qué hago? Documentamos todo. Reunimos evidencia. Mandamos notificaciones. Y dejamos que policía y protección infantil hagan su trabajo. Abrió su computadora. El reporte policial ya fue enviado a servicios de protección infantil. Van a abrir el caso hoy mismo. ¿En sábado? Cuando hay testimonio de un oficial, se acelera. Luego continuó. Necesito ver el video de la cámara Ring. Saqué mi celular y abrí la aplicación. 47 clips activados por movimiento desde el 13 de febrero, desde las 3:30 hasta las 9 de la noche. Casi 38 minutos de evidencia total. Olivia empezó a verlos. Violet intentando abrir la puerta. El timbre una y otra vez. Cada vez más empapada. June llegando. El oficial Rodríguez. Y luego el clip 24:7 y 46 de la tarde. Mi madre en la ventana. Mirando directamente a Violet. Sonriendo. Y cerrando la cortina. Olivia lo vio 3 veces seguidas. Y habló en voz baja. Esto es muy grave, esto demuestra intención. Ella sabía perfectamente lo que hacía. Pasó al clip 32. 8:32 de la noche. Audio y video. La voz de mi madre. Una bastarda no merece vivir bajo este techo. Olivia pausó el video. Y me miró en silencio. Con un oficial presente, dijo eso con un oficial presente, me repitió Olivia, mirando la pantalla. Luego levantó la vista hacia mí. Señora Wood, su madre prácticamente nos entregó un caso que se puede procesar, así nada más. Sin esfuerzo. A las 11:30 de la mañana sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Señora Wood. Habla Denise Howard, de Protección Infantil del Condado de Larimer. Llamo por una denuncia que recibimos hoy de la policía de Fort Collins. ¿Podemos agendar una reunión? Nos vimos a las 2 de la tarde en la oficina de CPS, en una sala privada de entrevistas. Denise habló primero conmigo. Le conté todo, la línea de tiempo completa, como mi madre fue escalando, la foto de diciembre, la conversación del 5 de febrero, el cambio de cerraduras, el 13 de febrero, todo. Después habló con Violet por separado, en una sala diseñada para niños. Preguntas suaves, cuidadosas. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sientes segura ahora? Violet respondió todo. Con voz bajita pero con recuerdos claros, consistentes con todo lo que ya teníamos como evidencia. Al final, Denise dijo que el caso estaba sustentado. Número de expediente, 2026 IFC 0184. Estado, investigación activa. Y me dijo algo muy claro. Su madre va a recibir notificación formal el lunes. Si intenta acercarse a Violet, llámeme de inmediato. Ella no se le va a acercar a mi hija. Denise asintió. Bien. Esa tarde, June Anderson llegó al hotel. Traía impresiones de fotos con hora marcada, de las 6:18 de la tarde hasta las 7:58 de la tarde. Violet empapándose cada vez más. La silueta de mi madre en la ventana. También trajo una declaración escrita de 3 páginas, firmada y notariada. Debí haber llamado antes,
dijo June con la voz quebrada. Pero ustedes hicieron lo correcto. Llamaron a la policía, documentaron todo, no la dejaron sola. June, ustedes la salvaron. Me abrazó. Y luego abrazó a Violet. Te quieren mucho, mi niña. No se te olvide nunca eso. Violet empezó a llorar. Una desconocida, una vecina dándole más cuidado de abuela en un día del que su propia abuela le había dado en años. Para el sábado en la noche, apareció otra pieza. La asistente de Olivia contactó a la empresa Secure Lock Services, el cerrajero. Mandaron el documento del trabajo del 8 de febrero. Orden número 4429. Cliente, Patricia Calvel. Servicio, cambio completo de cerradura. Autorización del dueño, Imogen Wood. Pero yo nunca firmé eso. Olivia comparó esa firma con la mía real, la del título de la casa y la de mi licencia. Era falsificación. Obvia. Diferente. Forzada. Un perito en escritura lo confirmó esa misma noche. Esto es fraude de identidad, dijo Olivia. En Colorado es delito grave. Puede ser de 2 a 6 años de prisión. No sentí compasión. No sentí tristeza. Solo una certeza fría de que esto ya había cruzado una línea sin regreso. Domingo, 15 de febrero. Necesitaba hablar con Isen. Habían pasado casi 2 días. Intenté otra vez su teléfono satelital. A las 2 de la tarde en Colorado, 11:30 de la noche en Afganistán, el teléfono por fin sonó. Y esta vez, él contestó. ¿Imogen? La conexión estaba llena de estática. Recibí el mensaje del capitán Miller, ¿qué pasó? Y se lo conté todo. Sin omitir nada. Las 5 horas bajo la lluvia. El abuso verbal. El oficial como testigo. El hotel. El abogado. El caso abierto en CPS. Del otro lado solo había silencio y respiración entrecortada. Repítemelo, dijo al fin. Y lo hice otra vez. Más lento. Más claro. Cada detalle. Tu madre le dijo a nuestra hija que era una bastarda. Sí. ¿Un oficial lo escuchó? Sí. Está grabado en Bodycam. Sí, también en la cámara RIM. Otra pausa larga. Y entonces su voz cambió. Ya no era solo Isen. Era el militar. Fría. Firme. ¿Dónde estaba Yelit ahora? Conmigo. En el hotel. Está a salvo. Ya tengo abogado, pero necesito que autorices todo legalmente. Necesito poder total para actuar. Tienes mi autorización. Todo lo que necesites. Voy a asegurarme de que esto no se quede así. Bien. Voy a hablar con mi comandante ahora mismo. Voy a pedir permiso de emergencia. Isen. Voy a regresar a casa, Imogen. No me importa cómo, pero regreso. Luego habló con Violet. Solo 3 minutos. Mi princesa, papá va a casa. Te amo con todo mi corazón. Tú eres mi hija. Siempre, ¿me escuchas? Siempre. Violet lloraba. ¿Cuándo, papá? Lo más pronto que pueda. Sé valiente por mí. Después de colgar, Violet me miró. ¿De verdad va a venir? Sí, mi amor. Sí va a venir. Y por primera vez desde el viernes vi algo diferente en sus ojos. Esperanza. Esa misma tarde del domingo, Olivia llamó. Ya estamos listos. Mañana por la mañana tu madre va a recibir 3 notificaciones. Una mía y 2 oficiales. ¿Estás preparada? Más que preparada. Pero entonces agregó algo más. El aviso legal no iba a esperar a lunes. Olivia ya había enviado a un notificador legal para entregarlo en persona el sábado por la tarde. Espera, yo pensé que era hasta el lunes. Las del CPS y la policía sí. Pero la carta de cese y desistimiento va hoy. Entrega personal. ¿A qué hora? 6 de la tarde. A las 5:32 de la tarde,
el notificador legal llegó a la casa. Se llamaba Bradley Cooper, sin relación con el actor. Tocó el timbre. Mi madre abrió la puerta. Él se identificó, le entregó el sobre y ella tuvo que firmar. Dentro estaba la carta. Brennan Lab PC. Aviso legal urgente. Cese y desistimiento. Patricia Ann Caldwell. Has tomado control ilegal de una propiedad que no te pertenece. Has puesto en riesgo a una menor al dejarla afuera más de 5 horas bajo lluvia. Has cometido abuso verbal registrado por la policía. Y has falsificado una firma en un documento de cerrajero, lo cual constituye fraude de identidad. Orden: abandonar la propiedad en 72 horas. Entregar todas las llaves. Prohibido contacto con la menor. Si no cumples, desalojo, cargos criminales y demanda civil. Mi madre firmó. Sin entender del todo lo que acababa de recibir. Solo tomó el sobre y lo llevó adentro. No sabíamos exactamente qué había pasado después de eso, pero el lunes iba a traer más. Lunes, 16 de febrero. 2 cartas más enviadas por correo certificado, saliendo a las 9 de la mañana. Entrega estimada entre las 2 y 3 de la tarde. Una era de CPS. Notificación oficial de investigación. Número de caso. Lista de acusaciones. Todo ya marcado como sustentado por el testimonio del oficial y las pruebas. La otra era de la policía de Fort Collins. Investigación criminal en curso. Patricia Caldwell como persona de interés. Posibles cargos. Recomendación de buscar abogado. Pasé el día viendo el rastreo como si no pudiera dejar de hacerlo. En ruta. En vehículo de entrega. A las 2:28 de la tarde, cerca del destino. Entregado. Firmado por el receptor. Mi madre ya tenía las 2 cartas. Puse el celular en silencio y esperé. 2:53 de la tarde. Pantalla encendida. Número desconocido. No contesté. 2:59 de la tarde. Otra vez el mismo número. Dejó buzón. Imogen, acabo de recibir unas cartas muy preocupantes. Creo que todo esto es un malentendido. Por favor, llámame. 3:15 de la tarde. Otra llamada. Imogen, esto es ridículo. Soy tu madre. Contéstame ya. 3:40 de la tarde. Otro número. El fijo de la casa. Imogen, están diciendo que maltraté a Bailey. Eso no es cierto. Tú lo sabes. Por favor. 4:17 de la tarde. Imogen, te lo suplico, no entiendo qué está pasando. 5:08 de la tarde. Está bien, no contestes. Pero te vas a arrepentir. Estás destruyendo a esta familia. 6:30 de la tarde. Imogen, tenemos que hablar. Esto ya se salió de control. 7 de la tarde. Bloqueé el número. Ella empezó a llamar desde otros teléfonos. Amigos, vecinos, cualquier cosa. 8:45 de la noche. Imogen, dime qué quieres. Lo arreglo. Por favor. 9:34 de la noche. Dicen que puedo ir a la cárcel. Eso no puede ser cierto. No le harías eso a tu propia madre, ¿o sí? 11:02 de la noche. Yo te crié. Yo te di todo, ¿así me pagas? Para la medianoche de lunes, había hecho 62 llamadas. No contesté ninguna. Martes, 12:03 de la mañana. Sé que estás viendo esto. No puedes ignorarme para siempre. 1:15 de la mañana. Tu padre estaría avergonzado de ti. 2:30 de la mañana. Esa niña probablemente ni siquiera es de Isen, tú lo sabes. 4:07 de la mañana. Estás destruyendo a esta familia por una mentira. 6:30 de la mañana. Está bien, ya veo cómo es. ¿Quieres guerra? Vas a tener guerra. 8:40 de la mañana. Perdón, por favor, contéstame. 9:15 de la mañana. Y después de eso, silencio de ella.
pero no del resto. Empezaron a llamar familiares. Tías, primos, conocidos. Tu mamá está muy mal, ¿qué está pasando? Tienes que hablar con ella. La familia perdona, Imogen. Bloqueé todos. En total, 86 llamadas. 62 de mi madre. 24 de otros. No contesté ninguna. Martes a las 11 de la mañana, Olivia me llamó. Se aprobó el permiso de emergencia. El comandante de tu esposo ya firmó. Isen ya viene en camino. ¿Cuánto falta? Unas 2 semanas y media, más o menos. El tiempo de traslado desde Afganistán era de 2 semanas y media, 17 días. La fecha estimada de llegada de Isen era el 2 de marzo. ¿De verdad va a venir? Si va a venir, repetía Bayelit, como si necesitara escucharlo una y otra vez para creerlo. Y en medio de todo eso, el abogado de mi madre llamó a Olivia una mañana. Era un hombre con décadas de experiencia, de esos que casi siempre manejan casos simples, nada como esto. Intentó suavizarlo. Dijo que era un problema familiar y que podríamos arreglarlo sin hacerlo legal. Olivia no dudó. Le respondió directo, su clienta puso en riesgo a una menor y cometió fraude de identidad. No hay nada que negociar. Dígale que tiene hasta el jueves para desalojar o el sheriff la va a sacar. El jueves llegó, 19 de febrero. Se cumplían las 72 horas desde la carta legal. Pero mi madre no se fue. Entonces Olivia pidió una orden de desalojo de emergencia con la oficina del sheriff. La casa estaba únicamente a nombre de Isen y mío. Mi madre no tenía ningún derecho legal de permanencia. Legalmente solo era una invitada. El 20 de febrero, viernes, todo se movió rápido. Un oficial del sheriff llegó a la casa y tocó la puerta. Señora Caldwell, tiene que desalojar la propiedad de inmediato. Mi madre abrió. Esta es la casa de mi hija, dijo. El oficial fue claro, no, señora. El título de propiedad está a nombre de Imogen Wood y Isen Wood. Usted no tiene ningún derecho legal aquí. Ya fue notificada. Tiene que salir ahora o será arrestada por allanamiento. No discutió mucho más. Subió a su cuarto, empacó 3 maletas las mismas con las que había llegado en noviembre y se fue. Se subió a su carro y se marchó. Yo no lo vi en persona. Olivia me mandó el video grabado por el oficial. Prueba del desalojo. 20 de febrero, 3:17 de la tarde ya no estaba. Y aún así, la pregunta de Bayelit seguía dando vueltas en mi cabeza. Esa pregunta que ningún niño debería hacerse si su propia abuela lo odia. Si estás viendo esto y tienes hijos, abrázalos un poco más hoy. Diles que los amas tal como son. Diles que pertenecen. Y si tú fuiste ese niño alguna vez y alguien te hizo dudar de tu valor, de tu identidad, de tu lugar en el mundo, no fue tu culpa. Tú merecías algo mejor. Y todavía lo mereces. Si esto te toca de cerca, te veo. Pero incluso con todo eso, todavía no podíamos regresar a casa. La propiedad necesitaba asegurarse. CPS pidió una visita antes de que Bayelit pudiera volver. Había protocolos. Así que nos quedamos en el hotel. Bayelit regresó a la escuela el lunes, 23 de febrero. Olivia coordinó con CPS para notificar al colegio. Mi madre tenía prohibido acercarse al campus. El director lo dejó por escrito y seguridad fue informada. En la escuela, Bayelit estaba muy callada. Su maestra me llamó. Está distante, no habla con sus amigos, ¿debo preocuparme? Le expliqué que había pasado por algo muy fuerte y que ya estaba en terapia. Claro, la vamos a cuidar, me dijo. La terapia empezó el martes. La doctora Rachel Foster, psicóloga infantil especializada en trauma. Bayelit iba 2 veces por semana. Nunca me contaba exactamente lo que hablaban. La doctora Foster me dijo que eso era normal. Que Bayelit necesitaba un espacio solo para ella, un lugar seguro donde pudiera procesar todo sin sentir que tenía que cuidarme a mí también. Confía en el proceso, me dijo. Y lo hice porque no tenía otra opción. El 26 de febrero,
Olivia me llamó con una actualización. Dijo que la Fiscalía del Distrito ya había revisado todo el caso. Van a presentar cargos, me dijo. ¿Qué cargos? Poner en riesgo a una menor. En Colorado eso normalmente es un delito menor, pero con lo que pasó el testimonio del oficial, las horas bajo la lluvia, el clima están considerando subirlo a delito grave nivel 6. Eso puede ser hasta 18 meses de cárcel. Y además fraude de identidad, eso ya es delito grave nivel 4, de 2 a 6 años. ¿Y cuándo? Ya están preparando todo. Probablemente se presente a mediados de marzo. Después viene la audiencia inicial, y luego la preliminar quizá finales de marzo o inicios de abril. El 2 de marzo, a las 4:30 de la tarde, estábamos en el Aeropuerto Internacional de Denver, Terminal A. Y entonces lo vi. Isen caminando por las puertas de llegada, con ropa civil, una mochila al hombro, después de 17 días de viaje, Afganistán a Qatar, Qatar a Alemania, Alemania a Maryland, y finalmente Denver. Se veía cansado, más delgado, más serio. Pero estaba de regreso. Bayelit fue la primera en verlo. Salió corriendo. Literalmente cruzó toda la terminal a toda velocidad. Isen dejó caer su mochila y la atrapó en el aire. La abrazó fuerte, como cuando era más pequeña. Y Bayelit se desmoronó en sus brazos. Papá está en casa, susurró él. Ya estoy aquí, princesa. No me voy a ir otra vez. Cuando llegué, él me jaló con el otro brazo. Y nos quedamos ahí los tres abrazados en medio del aeropuerto, mientras la gente pasaba alrededor como si nada. A nadie le importó. A nosotros tampoco. ¿Están bien?, me preguntó en voz baja. Ahora sí, le respondí. El 5 de marzo, jueves, cambiamos las cerraduras. Isen y yo estábamos en la entrada de la casa con un cerrajero. Esta vez era una empresa verificada, todo en orden. Vimos cómo instalaba la nueva cerradura en la puerta principal, la trasera y la del garaje. Cuando terminó, nos entregó las llaves. Isen le dio una a Bayelit. Esta es tu casa, mi amor. Esta llave sí funciona. Y siempre va a funcionar. Ella la sostuvo como si fuera algo muy valioso. ¿La puedo probar? Claro. La metió en la cerradura, giró. Y la puerta se abrió. Bayelit nos volteó a ver llorando. Sí funciona, papá. Siempre va a funcionar, le dijo él. Entramos a la casa. Nuestra casa. Por fin de vuelta. El timbre Ring seguía ahí, grabando como siempre. Pero ahora era diferente. Ya no era solo evidencia. Era protección. Algo que nos había salvado cuando más lo necesitábamos. El 16 de marzo, la Fiscalía presentó los cargos oficialmente. Cargo 1. Poner en riesgo a una menor con posibilidad de lesión. Delito grave nivel 6. Cargo 2. Fraude de identidad. Delito grave nivel 4. Cargo 3. Allanamiento de morada. Delito menor nivel 2. La audiencia de mi madre quedó programada para el 24 de marzo. Ella se declaró no culpable. Su abogado insistió en que todo había sido un malentendido, un conflicto familiar exagerado. Pero el juez tenía frente a él un paquete de evidencia imposible de ignorar. Videos del ring. Grabaciones de la cámara corporal del oficial. Declaraciones de testigos. Análisis de la firma falsificada. Reportes de CPS. Reportes policiales. Todo perfectamente documentado. Al final, el juez fijó la fianza en $10,000. La audiencia preliminar quedó programada para el 15 de abril. Mi madre pagó la fianza. No sé cómo y tampoco pregunté. Pero lo siguiente ya estaba claro, no podía acercarse a nosotros. Se emitió una orden de protección. Nada de contacto. Nada de llamadas. Nada de mensajes. Ni siquiera a través de terceros. Y así simplemente desapareció de nuestras vidas. No la vimos. No supimos de ella. Solo existía en papeles legales. El 15 de abril, en el Centro de Justicia del Condado de Larimer,
Fue la audiencia preliminar. El objetivo era decidir si había suficiente evidencia para llevar el caso a juicio. Eason fue conmigo. Bailey no tuvo que ir. La orden de protección la mantenía completamente fuera de ese proceso. Pero yo necesitaba estar ahí. La sala era pequeña. Mi madre estaba sentada con su abogado, en la mesa de defensa. Se veía más pequeña, más apagada. Y no nos miró ni una sola vez. La fiscalía empezó a presentar el caso. El oficial Rodríguez subió al estrado. Describió cómo llegó a la escena. Cómo encontró a Bailey afuera bajo la lluvia. Cómo mi madre se negó a abrir la puerta. Cómo la vio desde la ventana sonriendo. En su opinión profesional, oficial Rodríguez, ¿esto fue un accidente o algo intencional?, preguntó la fiscal. Esto no fue un accidente, respondió él. Ella tuvo múltiples oportunidades de cambiar lo que estaba pasando y no lo hizo. Y cuando finalmente abrió la puerta, lo primero que hizo fue insultar a la menor. Después se mostró el video del body cam. La voz de mi madre llenó toda la sala. Una bastarda no merece vivir bajo este techo. Sáquenme ese error de mi vista. Sentí como el aire se volvía pesado. El juez no cambió la expresión, pero su mirada sí se endureció. Luego vino el video del timbre ring. 47 clips unidos en una sola línea de tiempo. Bailey llegando de la escuela. Intentando abrir la puerta. Sentándose bajo la lluvia cada vez más empapada. El oficial llegando. Mi madre en la ventana sonriendo. El abogado defensor intentó intervenir. Su señoría, cuestionamos la interpretación de la expresión facial de mi clienta. Rechazado. El video habla por sí solo, respondió el juez. Después testificó June Anderson. Contó cómo vio a Bailey afuera por horas. Cómo llamó a la policía. Cómo mi madre nunca respondió. Luego habló el cerrajero. Orden de trabajo 4429. La firma supuestamente mía. Yo no sabía que estaba falsificada, debí verificar mejor. Asumo responsabilidad por no detectarlo, dijo. El experto en caligrafía fue claro. Es una falsificación evidente. La presión del trazo, la forma de las letras no coincide con la firma de Imogen Wood. Después testificó CPS. Bailey fue descrita como consistente, creíble, sin señales de manipulación. El caso fue confirmado como maltrato infantil. Tras casi 3 horas, el juez habló. Existe causa probable suficiente para creer que la acusada cometió los delitos imputados. El caso avanza a juicio. Fecha, 12 de agosto de 2026. Fianza y orden de protección, se mantienen. El abogado de mi madre pidió reducir la fianza. El juez negó la solicitud. Salimos del tribunal bajo la luz de abril. Eason tomó mi mano. Esto no ha terminado, le dije. No, pero ganamos esta ronda, respondió él. ¿Crees que vaya a ir a la cárcel? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no, pero hay algo seguro, nunca más va a poder acercarse a Bailey. Y eso es lo importante. Manejamos de vuelta a casa, a nuestra casa. Con nuestras llaves. Nuestras cerraduras. Nuestra seguridad. Ya habían pasado 2 meses desde aquella noche de febrero. Y aún así, Bailey todavía tiene pesadillas a veces. Se despierta llorando y pregunta si la puerta está cerrada. Eason y yo nos quedamos con ella hasta que vuelve a dormirse. La doctora Foster dice que es normal. El trauma no sana en un calendario. Pero aún así Bailey ha vuelto a reír. Ya duerme en su cuarto, en su cama, en su casa. Y tiene su propia llave en un llavero. Un listón morado que se lleva a todos lados. A veces la veo sosteniéndola en la mano, solo apretándola, como si necesitara recordarse algo. Y en parte sí es un recordatorio. El juicio está programado para agosto. Yo voy a estar ahí. Bailey no tiene que ir. La evidencia es suficiente sin su testimonio. La fiscal me prometió algo claro, no vamos a poner a esa niña en el estrado. Ya sufrió demasiado. No sé cuál será el veredicto.
No sé si mi madre irá a prisión. No sé si algún día admitirá lo que hizo. Pero sí sé esto. Bayelit está a salvo. Isen está en casa. Y los tres seguimos juntos. La casa se siente diferente ahora, más ligera. La lluvia ya no le da miedo a Bayelit. Le compramos un impermeable morado nuevo y lo usa con orgullo. El timbre ring sigue ahí, pero ya no es algo que nos asuste. Solo es un timbre. Las cerraduras son nuestras. Las llaves son nuestras. El hogar es nuestro. Isen extendió su permiso hasta mayo. Y después pidió un cambio de puesto, uno donde no tenga despliegues. Un trabajo de oficina en Fort Carson. Estable. En casa todas las noches. Le dijo a su comandante: mi familia me necesita. Ahí es donde debo estar. El cumpleaños número 12 de Bayelit se acerca en junio. Quiere algo sencillo, pocos amigos, pastel, juegos, cosas normales. Ya lo estamos planeando. Serán globos plateados y decoraciones moradas. Ella eligió el tema. ¿Puede venir la señora Anderson?, me preguntó hace poco. Claro que sí. June se volvió como una abuela para ella. Viene a cenar una vez por semana, lleva galletas, ayuda con tareas de matemáticas, aparece cuando más importa. Ya eres familia, le dije el mes pasado. Se puso a llorar. Nadie me había dicho algo así. La familia de mi madre dejó de llamar. Algunos mandaron cartas disculpas vagas, incómodas. No respondí. Otros no dijeron nada. Y eso también estuvo bien. Porque entendí algo. La familia no siempre es sangre. Es quien llega. Quien se queda. Quien te protege cuando todo se rompe. El 23 de abril, Bayelit llegó de la escuela con un nuevo proyecto de historia. El que había perdido bajo la lluvia lo había reemplazado con trabajo extra. Su maestra le dio más tiempo y puntos por su resiliencia. Sacó una A. Lo pegó en el refrigerador. Justo al lado de la foto militar de Isen y de un dibujo que había hecho en terapia. Una casa con puerta azul, 3 personas tomadas de la mano y arriba, estrellas moradas. Somos nosotros, dijo Bayelit. Esa es nuestra familia. Sí, mi amor, esa es nuestra familia, le respondí. La semana pasada, Isen y yo estábamos en la cocina después de que Bayelit se durmiera. Él lavaba los platos y yo los secaba. ¿Te arrepientes?, me preguntó en voz baja. ¿De haber presentado cargos de todo esto? No, le dije sin dudar. Ni un segundo. ¿Ni siquiera porque es tu madre? Me quedé en silencio un momento. Pensé en la mujer que me crió. La que me abrazó cuando murió mi papá. La que alguna vez fue mi refugio. Y luego pensé en la misma mujer que dejó a mi hija afuera bajo la lluvia y la llamó un error. En ese momento entendí algo claro: dejó de ser mi madre el día que lastimó a mi hija. No sé en qué se convirtió, pero ya no es mi madre. Isen asintió. Bayelit me preguntó algo ayer. ¿Qué cosa?, dijo él. Me preguntó si está mal que no extrañe a la abuela y que no quiera volver a verla. ¿Y qué le dijiste? Le dije que los sentimientos no están mal. Que ella decide quién entra en su vida. Que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a lastimarla y seguir teniendo acceso a ella. Que poner límites también es amor. Bien dicho, respondió él. Entonces ella dijo: no quiero volver a ver a la abuela nunca. Y yo solo le dije: está bien. No tienes que hacerlo. Terminamos de lavar los platos en silencio. Luego Isen se volvió hacia mí. Tú la salvaste, salvaste a nuestra hija. Solo hice lo que tenía que hacer, le respondí. No, dijo él. Hiciste lo que mucha gente no puede. Elegiste a tu hija por encima de tu propia madre. Eso requiere valentía. Yo no me sentía valiente. Me sentía cansada. Triste. Aliviada. Protectora. Agradecida, todo al mismo tiempo. Pero sobre todo, me sentía segura de algo: había tomado la decisión correcta. Y la volvería a tomar 1000 veces si fuera necesario. Porque hay algo que entendí en todo esto.
La evidencia no negocia. No se justifica. No le importan las excusas ni quién seas. Solo existe y tarde o temprano, sale a la luz. Y cuando alguien cruza una línea, esa verdad siempre encuentra el momento de aparecer. No estoy contando esto por venganza. Lo cuento porque sé que alguien allá afuera necesita escucharlo. Alguien que está atrapado entre el dolor y la culpa y que necesita saber que sí se puede alejarse. Que sí puedes proteger a tus hijos. Que sí puedes decir ya basta y mantenerlo. El límite más difícil que puse en mi vida fue con mi propia madre. Pero también fue el más necesario. Y si alguien te dice, pero es familia. Recuerda esto. La familia debería protegerte, no lastimarte. Y si hace lo contrario, tienes derecho a redefinir lo que significa familia. Esta mañana, Bayelit me preguntó si podía plantar algo en el jardín delantero. ¿Qué cosa?, le pregunté. Flores. Moradas. Junto al buzón. Para que cuando la gente llegue, vea algo bonito. Me parece una gran idea. Fuimos al vivero juntas. Eligió petunias moradas y blancas. Las plantamos juntos, Bayelit, Isen y yo. Estuvimos en el jardín, cavando en la tierra, con las manos llenas de lodo, riéndonos cuando Isen arrancó pasto en vez de quitar las hierbas malas. Cuando terminamos, Bayelit dio un paso atrás y las miró. Si van a crecer, ¿verdad? Sí, mi amor, si van a crecer. Sonrió. Qué bueno, quiero que la gente sepa que esta es una casa buena ahora. La abracé fuerte. Siempre lo fue, solo teníamos que recuperarla. El timbre ring sigue grabando. Probablemente decenas de clips a la semana. Movimiento, repartidores, vecinos paseando perros, el correo, incluso June cruzando la calle para saludar. Y a veces, en la noche, todavía reviso las grabaciones viejas. El 13 de febrero. No para castigarnos, sino para no olvidar. Para recordar lo que casi perdemos. Para recordar lo que logramos salvar. Porque cuando pensé que no tenía poder, sí lo tenía. Tenía evidencia. Tenía testigos. Tenía la ley. Tenía un esposo que hizo todo para volver a casa. Tenía una vecina que no ignoró lo que vio. Y tenía a mi hija que merecía algo mejor. Y también me tenía a mí. Más tranquila. Más firme. Más clara. Una madre que no dejó que le hicieran daño a su hija. El clip 24:07 y 46 de la tarde. Mi madre en la ventana. Sonriendo. Cerrando la cortina. Lo veo y pienso lo mismo siempre. Olvidó que había cámaras. Olvidó que los vecinos escuchan. Olvidó que la crueldad deja huellas. Y esas huellas fueron lo que la destruyó. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte. Gracias por ver esta historia hasta el final. Y si estás pasando por algo parecido o alguien está lastimando a tu hijo o a ti, quiero decirte algo muy claro. No le debes lealtad a quien te hace daño. No le debes silencio. No le debes acceso a tu vida. Solo le debes prioridad a tu seguridad y a la de tu hijo. Eso es todo. Suscríbete si quieres saber qué pasa en el juicio, pero más importante aún. Cuida tu paz. Pon límites. Elige a tu hijo por encima de la culpa, siempre. Y recuerda esto. Mereces una casa donde tu llave funcione. Donde estés seguro. Donde te quieran bien. No aceptes menos que eso.